Hola, en este video vamos a hablar un poco y analizar también cómo diferentes culturas y sistemas de creencia han intentado explicar el origen de la vida. Este es un tema bastante interesante, ya que nos muestra que independientemente de dónde vengamos o en qué época estemos viviendo, siempre hemos tenido la necesidad de encontrar la respuesta ante este tipo de preguntas. Así que en este video vamos a explorar mitos y dogmas y también diferentes teorías científicas que han surgido a lo largo del tiempo. Pero antes que nada vamos a definir qué es un mito, qué es una teoría científica y qué es un dogma para entender en qué se parecen y también en qué se diferencian. Los mitos son relatos tradicionales que las culturas han utilizado para explicar fenómenos naturales como el origen de la vida o incluso misterios de la existencia. Los mitos suelen tener personajes divinos o también sobrenaturales y se transmiten de generación en generación. Aunque muchas veces los mitos han sido considerados como fábulas o creencias, han sido fundamentales en el desarrollo cultural de diferentes civilizaciones. En cambio, un dogma es una creencia o un conjunto de creencias que son indiscutibles dentro de una religión o de una ideología. A diferencia de los mitos, los dogmas tienen un carácter autoritario y no se pueden cuestionar. Son ideas que los seguidores siguen o aceptan por fe sin necesidad de evidencia empírica. Y por último tenemos las teorías científicas, que son explicaciones basadas en evidencia y la experimentación, que intentan dar sentido a fenómenos naturales. En lugar de defender la fe o la tradición, se apoyan en el método científico, a diferencia de los mitos y dogmas, por supuesto. Entonces las teorías científicas son flexibles y también pueden ser revisadas o refutadas conforme se obtienen nuevas pruebas. Entonces, si bien los mitos, dogmas y teorías científicas parecen estar como en extremos opuestos, tienen algo en común, que intentan dar respuesta a preguntas como la existencia, pero los mitos y dogmas dependen de la tradición, la fe y la autoridad. En cambio, las teorías científicas buscan evidencia objetiva y verificable. Bien, vamos a empezar hablando sobre los mitos del origen de la vida. El mito de la creación maya fue relatado en el Popol Vuh. Es un claro ejemplo de cómo las culturas antiguas mezclaban la religión y la naturaleza. Los dioses mayas experimentaron con diferentes materiales antes de crear al ser humano a partir del maíz, el cual era un alimento muy importante y simbólico para ellos. Este mito no solo busca como explicar de dónde venimos, sino también resalta la conexión del ser humano y de la tierra. En la mitología griega, pues es una historia de caos primordial que da lugar a Gea y también a Urano. En esta mitología se combinan elementos de desorden y de organización. Entonces, en este mito, la creación surge a partir del conflicto y también de la interacción de fuerzas naturales, y es como una visión del mundo donde la vida es un equilibrio entre los opuestos. Y en la mitología nórdica, la creación del mundo es a partir de Ymir, que fue el primer gigante. Y también aquí se ve la interacción de diferentes mundos que vendrían siendo Muspelheim y Niflheim. Y estos como que representan la lucha entre los elementos opuestos, tal y como en la griega, que bueno, a pesar de las diferencias en las historias, es interesante notar que tanto en los mitos mayas como en los griegos y también aquí en los nórdicos, la vida surge en un entorno de conflicto y de caos y también de experimentación. Seguimos con los dogmas sobre el origen de la vida. El creacionismo, que es el que todos conocemos, creería yo. En este se presenta un orden claro y preciso, que Dios crea el mundo en 6 días y al séptimo descansa,
pero cada día tiene un propósito específico. Entonces ese dogma destaca la idea de un creador todopoderoso que tiene un plan preciso para la creación, teniendo la misma ciencia. Que un ser superior da sentido y propósito a la existencia. Y también tenemos el creacionismo según el Islam. En el Corán también se describe la creación intencionada, donde Alá moldea al ser humano con barro y le infunde su espíritu. Entonces la similitud de con el relato bíblico es bastante evidente, pero el énfasis aquí está en la relación directa entre Dios y su creación, resaltando el propósito divino y la prueba de la vida. Y los sumerios relatan que los dioses crean humanos para el trabajo pesado. Aquí la vida tiene un origen divino, pero con una función muy concreta y también materialista. Aquí nos muestra como una diferencia interesante con los relatos abrámicos, donde la creación tiene un propósito espiritual más elevado. El budismo, a diferencia de las religiones abrámicas, no tiene un relato de creación. En lugar de un comienzo definido, presenta la vida como parte de un ciclo eterno, donde el renacimiento es continuo, lo cual refleja como una visión del mundo donde lo importante no es dónde empezó todo, sino cómo uno puede liberarse del sufrimiento de la existencia. En el hinduismo se cree que la vida y el universo siguen un ciclo eterno de creación, de preservación y de destrucción. Este ciclo está dirigido por tres dioses principales, que son Brahma, quien creó el mundo, Vishnu, quien lo mantiene en equilibrio, y Shiva, quien lo destruye para que pueda ser creado de nuevo. En lugar de un inicio único, el hinduismo ve la vida como parte de un ciclo sin fin, donde todo está siempre en movimiento, regenerándose continuamente. Es diferente a las ideas de creación única, ya que aquí el universo está en constante cambio y también en renovación. Y los egipcios, para los egipcios la creación comienza cuando Atum se autogenera en medio de las aguas caóticas, y esta idea de autocreación y de un universo nacido del caos es otro punto en común, donde los mitos griegos y nórdicos, donde lo desordenado da paso a un orden y a una creación. Y ahora bien, vamos a continuar con las teorías científicas sobre el origen de la vida. Primero vamos a ver la teoría del Big Bang, que es una que nosotros conocemos bastante. Esta teoría no explica directamente el origen de la vida, pero sí el nacimiento del universo en el que vivimos. Esta teoría nos da como el contexto necesario para entender cómo las estrellas y planetas, incluyendo la Tierra, se formaron y crearon las condiciones para la vida. Otra teoría es la teoría de la generación espontánea. En esta teoría, la idea de que la vida podía surgir de manera espontánea a partir de materia inerte que estuvo presente durante siglos. Aunque esta teoría fue refutada, nos muestra cómo incluso en la ciencia se pasó por un proceso de ensayo-error, y el cual es como similar al de los mitos. Otra teoría es la teoría de la panspermia, que para mí es muy interesante y creo que es la que más me gusta, de que esta teoría plantea que la vida pudo haber llegado desde el espacio, en meteoritos o en cometas, y esto abre como posibilidad de que no seamos los únicos en el universo. Curiosamente, esta idea de la vida viniendo de afuera tiene como un parecido, como ecos con los mitos que hablan de dioses que bajan del cielo para crear la vida. Y finalmente tenemos la teoría de la bioquímica o de Oparin. Esta teoría plantea que la vida se originó en el océano primitivo, lleno de compuestos químicos,
Y aquí vemos como un paralelismo con los mitos también, que hablan de un mundo primordial lleno de caos y de elementos básicos que luego se organizan en vida. Bueno, al final del día, ya sea a través de mitos, de dogmas o de teoría científica, lo que vemos es un intento común de dar sentido a nuestro origen. Los mitos, los dogmas, nos conectan con nuestra necesidad de creer en algo mayor, en un ser superior, claro, mientras que la ciencia nos da como una herramienta para investigar y cuestionar el origen de la vida. Lo interesante es que a pesar de las diferencias, todos estos enfoques nos muestran cómo la humanidad a lo largo de la historia ha buscado respuesta a las mismas preguntas, y la cual aquí estamos viendo, que es ¿cuál es el origen de la vida?